Y cuando de repente en medio de un exorcismo una persona expulsa una vara de metal, ¿de dónde salió eso? ¿Eso es una enfermedad? O cuando una persona de repente comienza, perdónenme porque voy a decir algo fuerte, ¿verdad? A expulsar excrementos por los lagrimales de los ojos, que obviamente al diablo le resulta insoportable el agua bendita. Claro que sí. O sea, un exorcista ha sido testigo de cómo cuando hay una posesión diabólica y se rocía con agua bendita, muchas veces la persona posesa, o si, mejor dicho, el diablo a través de la persona que está siendo vejada por él, comienza a gritar, me estás quemando, y maldice, y profiere groserías, insultos, insolencias. Aquí me puedo detener unos instantes y compartir algunas de las experiencias que he tenido en este sentido con ustedes, como, por ejemplo, una aversión vehemente hacia Dios. Por ejemplo, personas que son incapaces de rezar, que inclusive a veces comienzan a rezar y se desata una especie de crisis donde la persona pierde el dominio de sí misma y a través de ella como que aparece una personalidad que o bien, digamos, se manifiesta muy violenta, a veces maldice, a veces escupe, a veces comienza a resistirse físicamente, a atacar a los que están allí presentes, ¿verdad? Ese tipo de cosas suelen suceder. Una aversión, dice el ritual, vehemente hacia Dios, el santísimo nombre de Jesús, a Santa María la Virgen y a los santos, a la iglesia, a la palabra de Dios, a sus cosas, ritos, especialmente los sacramentales. Pensemos, por ejemplo, cómo el demonio, digamos, se resiente cuando se emplea agua bendita, o bien dentro del ritual del exorcismo, o bien fuera del ritual, cuando a veces efectivamente uno un poco para poder discernir y hacerse una idea de qué está sucediendo exactamente, utilice el agua bendita en un momento determinado con un fiel para ver si hay algún tipo de reacción que pueda denotar esa aversión vehemente, digamos, que caracteriza o que manifiesta la posibilidad de que estemos ante la presencia del demonio, las sagradas imágenes. No es lo más normal, no es lo habitual, lo que voy a mencionar a continuación, pero yo le diría a esa persona, mira, y cuando de repente en medio de un exorcismo una persona expulsa una vara de metal, ¿de dónde salió eso? ¿Eso es una enfermedad? O cuando una persona de repente comienza, perdónenme porque voy a decir algo fuerte, ¿verdad? A expulsar excrementos por los lagrimales de los ojos, por los oídos, no solo por la boca, por el ombligo. Es decir, eso no es una patología, o sea, Claro. eso no es una obstrucción intestinal, porque bueno, las obstrucciones intestinales tienen otro tipo de manifestaciones. Eso se verifica únicamente durante la crisis de posesión. Yo he sido testigo de cosas de esas. Yo he sido testigo, por ejemplo, de personas que en un momento determinado comenzaban a expulsar por la boca, y yo había estado con ellos y era imposible que hubiesen estado, digamos, comiendo chimó, por ejemplo, esa mezcla de tabaco con alguna otra cosa que a veces utiliza la gente. Bueno, personas que de repente en medio de una crisis de posesión, practicando el rito del exorcismo, comenzaban a expulsar, pero cantidades enormes de chimó por la boca, o de tierra, por ejemplo, por la boca. Son cosas verdaderamente, digamos, extraordinarias, ¿no? Entonces, como digo, lo habitual no es eso. O sea, nosotros, para bien o para mal, tenemos un poco la idea de que un exorcismo es un poco lo que nos muestran en una película. Sí. ¿Ok? El exorcista, el rito, pues no sé, en cualquiera de ese tipo de películas que han un poco explotado o tratado el tema de las Incluso posesiones. deformado en muchas películas. Claro, claro, claro. Entonces,
eso, la idea es una idea habitualmente deformada, ¿no? Si a mí me preguntasen, no me lo estás preguntando tú, pero me gustaría hacer mención a lo que voy a comentar a continuación. Si a mí me preguntasen, padre, ¿qué es lo más impresionante en un exorcismo? Yo lo que diría es el sufrimiento moral que experimentan muchas veces las personas. Porque el diablo en su maldad, de alguna manera u otra, termina haciéndole saber y sentir a la persona que él está allí, que él quiere hacer daño, que quiere humillar, que quiere infringir dolor, sufrimiento físico y moral. Y cuando una persona pasa por esta situación, muchas veces es humillada, el demonio la humilla. Y la gente muchas veces se aparta con miedo, con asco, ¿verdad? Y ve a la persona como si estuviera loca y la evade. Entonces, todo eso va produciendo un sufrimiento muy considerable en la persona. Eso no lo puede retratar porque además no es comercial una película sobre exorcismo. Una película sobre exorcismo lo que va es a retratar lo extraordinario y además, por supuesto, magnificado para que sea con efectos especiales pues más atractivo, más espectacular, más impresionante. Pero realmente es ese sufrimiento que experimenta la persona, ¿no? Hay personas que a veces le abren a uno el corazón y le dicen, padre, estoy que ya no puedo más, esto es demasiado para mí. Y entonces el sacerdote, pues obviamente, tiene que hacer labor de pastor también allí y animar a la gente en que siga confiando en el poder, en la bondad y en la misericordia de Dios, que inclusive aprenda a darle un vuelco a eso y diciéndole, mira, tú también de esta manera te asocias a la pasión de Cristo y por tanto tú puedes convertir este sufrimiento que el diablo te está produciendo en causa de salvación para ti y para el mundo, porque tú estás de alguna manera también asociándote a la pasión del Señor, completando en tu carne, como dice la carta de San Pablo a los Colosenses, completando en tu carne, cosa misteriosísima, lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de la iglesia. Entonces, uno sí ha sido testigo de muchísimas de este tipo de cosas. Ahora cuando ponía estos ejemplos es porque yo los he vivido en la vida, ¿verdad? También sí, obviamente uno muchas veces, pues, porque no todos los comportamientos demoníacos son iguales. Algunos son violentísimos y tienen que sostener a lo mejor a la persona entre 5 o 6 varones. En otras ocasiones no son tan violentos físicamente, pero a lo mejor el lenguaje, las maldiciones, los gritos, pues pueden ser también muy violentos. Y a veces he escuchado, digamos, hablar en lenguas desconocidas. Uno podría decir, bueno, padre, ¿cómo sabía? Hay que saber distinguir, porque no es lo mismo que una persona digamos, supuestamente poseída o poseída, pueda comenzar a emitir cierto tipo de sonidos incoherentes, ¿verdad? Que cuando uno ve que está diciendo algo, pero no es ni siquiera necesariamente una lengua común, ¿verdad? Sino pareciera una lengua antigua. Ese tipo de cosas también uno la ha visto. Algo que me interesa también resaltar, aprovechando todo esto que estamos conversando, es que el demonio no puede conocer el futuro. Es decir, el futuro lo conoce solamente Dios. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. El demonio puede inferir, porque tiene una inteligencia superior a la nuestra, a partir de causas que se están desarrollando en este momento y que pueden ser desconocidas a nosotros, un evento que va a tener lugar en un futuro más o menos inmediato. Pero el demonio como tal no puede conocer el futuro, por eso el ritual de la iglesia dice que pueden conocer cosas ocultas, pero el futuro como tal, el demonio no lo puede conocer,
porque el futuro solo lo conoce Dios. El futuro es algo que todavía no ha tenido lugar. Insisto, cualquier persona puede inferir a partir de unos efectos las causas de esos efectos, ¿verdad? Eso es perfectamente posible y así funciona hasta muchas veces la misma ciencia. Mientras más cercano sea digamos, el resultado de esas causas, pues obviamente al demonio le resultará más fácil enterarse de las cosas y prever que pueda suceder esto o esto otro. Pero a medida que el evento que estamos considerando se aleja en el tiempo, más ignoto le resulta al demonio conocer realmente qué puede ocurrir.